Los alumnos de tercero de ESO del Colegio de Carmelitas de Crevillente en Alicante están preparando el trabajo de investigación La realidad actual de los músicos y me han preguntado qué tenían que hacer los músicos hace unos años para ganarse la vida comparado con el momento actual. Entonces para ello he preparado una comparativa entre la industria musical que yo conocí en el año 1997 y la realidad de 2017. Para no eternizarme en este tema, he dividido la comparativa en 4 grandes bloques. Y además lo finalizaremos todo con una entrevista muy interesante que os recomiendo no os perdáis. Empezamos hablando de la tecnología. La tecnología es muy importante para un músico porque es lo que necesita para plasmar su obra. ¿Qué es lo que definía la industria musical? ¿Qué es lo que se podía encontrar un músico en 1997? Pues se iba a encontrar con que los instrumentos eran físicos y eran bastante caros. Podemos hablar, por ejemplo, del JV2080 de Roland, era un módulo que apareció en ese mismo año. El módulo costaba alrededor de los 2.000 euros y era un sintetizador que se usaba desde en las baladas pop más comerciales hasta en el dance. Y bueno, pues como veis era un poco caro. Era un aparato casi imprescindible en cualquier estudio de grabación o en cualquier disco de aquel año. No existía un todo en uno como ahora, cada instrumento lo tenías que comprar por separado. Pues por ejemplo, si querías tener sonidos interesantes para una balada o para una canción pop, tenías el JV2080. Si querías sonidos más cañeros para una canción de baile, necesitabas otro sinte. Si querías unas percusiones fuertes, necesitabas un sampler. El sampler también era físico. En aquella época el sampler por excelencia habían dos, el Akai 3000 y había un Emax, el de 6400 si no me equivoco. Todos estaban alrededor del $500.000 de pesetas, o sea, era un precio de los 3.000 euros. Así que os podéis hacer una idea que montar un estudio era algo carísimo. Esto nos lleva a que, por ejemplo, los efectos de sonido venían en rack, en módulo físico. Por ejemplo, un rack Sony, que era lo más habitual en aquella época, pues no bajaba de los 1.200 euros. También había mesas como la Yamaha Pro Mix que tenían efectos integrados, pero estas mesas eran caras de nuevo. Y esto hace que en general el estudio de grabación fuese algo imprescindible para cualquier grupo o músico. Aunque ya habíamos autoproductores, ya habíamos gente que grabábamos nuestras propias músicas en nuestros estudios, éramos los menos, o sea, había muy poquita gente así. Lo normal es que un grupo o un artista tuviese que ir a un estudio de grabación, con lo que eso implicaba en costes, que eran bastante elevados. Y esto hacía también que los tiempos de producción fuesen larguísimos. Una canción podía llevar para ser producida no menos de 15 días y lo normal era más o menos un mes. Lo que pasa es que se combinaba con otras, entonces se iban grabando diferentes músicos, como hablaremos después al final en la entrevista que hemos grabado para vosotros. Vamos a ver la diferencia con 2017. Hablemos de 2017. Un músico en la actualidad se va a encontrar con que, por ejemplo, comprando un secuenciador como Logic o Ableton Live, usando solo un portátil, ya sea Mac o PC, depende de la plataforma, va a poderlo hacer todo dentro de ese mismo secuenciador. El precio es muy razonable, el precio de Logic en Mac creo que está alrededor de los 100 euros y Live pues creo que está en un precio similar. Esto para empezar. Muchos de los instrumentos que tengan que ver con teclados, con sintetizadores, samplers y todo esto, ahora ya son virtuales, con lo que esto ha rebajado mucho los precios. Es fácil conseguir incluso versiones gratuitas de grandes sintetizadores y samplers. Usando un mismo iPad puedes hoy en día pues operar un Fairlight, aquel legendario instrumento de los años 80 que costaba 20 y tantos millones de pesetas. Ahora simplemente te compras la app, que creo que cuesta de nuevo unos 40 euros o algo parecido. Tienes el Fairlight enterito con toda su librería, con el sistema operativo, incluso con la pantalla tal como se veía. Esto ha hecho pues todo el tema del software, del desarrollo del software, del abaratamiento de los procesadores, que aparezcan, pues, por ejemplo, efectos de sonido, todo esto. Los procesadores se han mejorado muchísimo, son de nuevo virtuales, normalmente se opera todo desde un ordenador, y esto ha provocado que se ponga de moda el loudness, que es un tipo de sonido en el que siempre impera lo más alto posible. O sea, la música actual está procesada y comprimida de una manera en la que todo suena mucho más fuerte, con mucho más volumen y cuerpo de lo que sonaba antes. O sea, en 1997 era muy difícil conseguir el loudness actual, esta pegada y estos sonidos tan graves y potentes. Actualmente es algo tan sencillo como 2 clics. ¿Por qué? Porque ese software ya está al alcance de todos y a un precio muy razonable. Seguimos con esta accesibilidad, esta facilidad de acceso a software,
ha hecho que los home studios sean lo que más hay hoy en día, que de lo que más haya sea autoproductores, gente que produce en sus propias casas, aunque siguen existiendo estudios grandes, son los menos, porque es difícil mantenerse con el retorno, con los beneficios de la música actualmente. O sea, es muy caro mantener un estudio porque trabaja mucha gente en él. Entonces, digamos que como actualmente se gana menos dinero, pues todo tiende a ser reducido. Esto ha hecho también que los tiempos de producción se hayan reducido drásticamente. Esta facilidad, el no tener que esperar a que, por ejemplo, un sintetizador, antes había que esperar en el 97, había que esperar a lo mejor media hora que cargase totalmente los sonidos, ahora no. Ahora es casi instantáneo. Todos esos tiempos de espera se han reducido, la eficacia a la hora de conseguir ciertos sonidos ha mejorado muchísimo. Esto se aplica no solo al mundo de la electrónica, en lo que se refiere a guitarras, los afinadores, la manera de grabar una guitarra electrónica, una guitarra eléctrica, perdón, la manera de planificar una grabación de rock ha cambiado totalmente también con los años. Ahora es mucho más fácil. Lo complicado que antes era, pues por ejemplo, grabar una batería, hoy en día se ha simplificado mucho ese proceso, debido sobre todo por la mejora que os estaba comentando de los procesadores. Entonces, tecnológicamente, básicamente hemos ganado mucho con el tiempo. Estos 20 años han servido para que todo se haya hecho más accesible, o sea, es más barato dedicarse a hacer música. Y también ha hecho que si estás muy bien preparado, pues puedas conseguir mejor sonido, o sea, a un precio inferior. Dicho esto, vamos a pasar a otro bloque, que es el de la difusión. Llegamos al segundo bloque, la difusión. ¿Cuál era el estado de la difusión musical en 1997? En aquel momento, los pequeños conciertos de pequeño formato, eran habituales porque había muchas plataformas y salas dedicadas a la música. Era un momento en el que era fácil encontrar grupos actuando en directo de diferentes estilos, desde discotecas a bares. Había muchos programas de televisión y culturales dedicados al descubrimiento de nuevas músicas y la difusión en general. Y además estábamos presenciando la aparición de nuevos canales de televisión, como por ejemplo 40TV, apareció a finales del 97, que supusieron un cambio en las estrategias promocionales de las compañías. Y en ese tiempo de cambio, muchos artistas noveles aprovecharon para hacerse su camino. Fue un momento muy bueno porque muchos artistas sin grandes apoyos, simplemente con el apoyo de programas de televisión o de estos canales, consiguieron llegar al gran público, consiguiendo cifras millonarias de ventas, gracias precisamente a eso, a esa pequeña confusión, a esa necesidad de contenido, de nuevo contenido para todas esas plataformas. Se sabía que la música podía ser negocio, lo era en aquel momento, y entonces mucha gente se apuntó a esa difusión. Y además las ventas estaban en alza, el público estaba muy interesado en la música y la compraba. Y esto hacía pues que fuese un momento muy interesante para la difusión musical. Hablemos de la difusión musical en 2017. 2017 es el momento de las redes sociales, de internet. Es muy fácil llegar al gran público desde YouTube, por ejemplo. Entonces, pues se plantean desde conciertos desde casa, conciertos desde cualquier lado. Cualquier persona se graba su videoclip, lo difunde. Y en realidad hay una saturación también, ¿por qué no hablar de ella? Este fácil acceso a las herramientas de creación hace que muchos crean que tienen talento e insistan en ofrecernos su producto creativo por todos lados. Esto no les convierte en artistas ni les da el éxito. A veces les puede dar un poquito de visibilidad, pero hasta ahí llega. Esto crea una saturación, el público está un poco saturado, un poco cansado, y además desde las grandes corporaciones se favorece el streaming. El streaming y el consumo indiscriminado de música, sin ningún tipo de control de calidad. Tampoco existen programas de televisión o de radio realmente interesados en favorecer la difusión de nuevas músicas, de grupos realmente independientes. Siempre hay uno o dos programas que se dedican a hablar del pop o el rock, pero hay muchos estilos musicales que quedan sin tener una plataforma de difusión adecuada. En general vivimos un momento en el que la difusión está al alcance de todos, en el que se ha creado esa sensación de que por estar ahí ya se tiene talento, se ha vendido ese sueño de que el talento es alcanzable por cualquiera, desde los proveedores de contenidos, porque les viene muy bien que tú les proveas de contenido, por el que ellos no tienen que pagar, y además se favorece el consumo sin pagar por la música, indiscriminado, sin ningún tipo de control de calidad, porque para las grandes corporaciones es muy barato tirar de ese catálogo que durante los años anteriores se ha ido produciendo.
¿Es una buena situación? ¿Es mejor que en 1997? Yo no te lo sabría decir. Creo que es diferente. Es una oportunidad. Llegamos al tercer bloque, un bloque complejo. Voy a intentar resumirlo y que os llegue una imagen clara de cómo eran las discográficas y los managers en 1997. Había muchos sellos abiertos funcionando en diferentes formatos para muchos estilos diferentes. Los sellos independientes normalmente le hacían el trabajo a las multinacionales, normalmente hacían el trabajo de minería, de encontrar, de lanzar a artistas. Se me ocurre, por ejemplo, Dover, fue un grupo español que en aquel momento, en el 96, tuvo un gran éxito con una independiente. Este contrato fue comprado por una multinacional, la multinacional llevó al grupo a otro nivel y al final pues parece ser que todos salieron ganando. Por otro lado, los contratos discográficos en aquella época seguían siendo poco concretos, aunque habían cláusulas en las que se cubría todos los formatos posibles de grabación de audio, no se cubría el cómo se iba a pagar eso. Entonces eso ha producido un efecto a la larga negativo para los artistas. Muchos artistas que firmaron contratos en aquella década ven que en el momento que entra el formato digital, ven reducidos sus ingresos porque no se negociaron o se negociaron a la baja sus porcentajes. Esto hace que, por ejemplo, ahora, en el resurgimiento del vinilo, si os dais cuenta, si vais a las tiendas, veréis que las baldas de vinilos están copadas por productos de multinacionales. Normalmente hay pocas novedades, hay mucho catálogo. ¿Por qué? Porque normalmente ya no tienen que pagarle a nadie por eso, y es un negocio redondo, para que veáis cómo son las cosas. En cuanto a los managers, es un momento de supermanagers, de grandes oficinas, grandes negocios, grandes conciertos. El volumen de dinero y de trabajo es brutal y la verdad es que hacían un trabajo increíble. Es un momento en el que vivimos espectáculos muy interesantes en España. La industria en sí se pasó de los 50 millones de unidades. Ahora voy a parafrasear un artículo de Eduardo Viñuela Suárez, que luego os pondré su enlace debajo. Se llama 20 años de interacción mediática en el mercado musical español, de 1980 al año 2000. Según nos cuenta él, se pasa de los 50 millones de unidades vendidas en 1996 a los 79,2 millones del año 2000. Una subida que responde a varios factores, que van desde la ampliación de los medios de promoción, como los canales de televisión, lo que hablábamos antes, a la consolidación definitiva del soporte CD, pasando por un importante incremento de la promoción internacional de repertorio cantado en español. Los artistas españoles por fin empiezan a ser importantes fuera de España. Esto hace que el músico, en general, tenga ingresos superiores y que pueda vivir de la música. En aquel momento no solo se cobraba por los royalties, por las ventas. Un artista normalmente podía cobrar un gran anticipo a la hora de firmar su contrato y un productor normalmente cobraba, aparte del dinero de la producción, otro adelanto, lo que permitía pues, que los discos se pudiesen grabar con más calma, con más dinero y con más eficacia. ¿Por qué? Porque la gente podía vivir de ello. Hablemos del 2017, del estado de las discográficas y los managers en 2017. Desde el 2000, el mercado de la música española se ha desplomado un 80%. Han desaparecido la mayoría de sellos independientes y algunas de las multinacionales también por fusiones o por cierre por falta de resultados. Ha habido, por otro lado, una eclosión de sellos digitales, incluso saturando el mercado. Hoy en día es muy fácil autopublicarse. Al igual que pasa con la difusión, hoy en día tú mismo puedes subir tu canción usando un agregador en cualquier tienda digital. Esto ha hecho que el número de canciones disponibles sea casi incalculable en estos momentos y que cualquiera pueda publicar sus cosas. Pero cuando hablamos de discográficas grandes, por ejemplo una multinacional, los contratos han pasado de ser poco definidos, como lo eran en el 97, a ser contratos larguísimos, los llamados 360. ¿Por qué se les llama así? Porque son contratos que cubren no solo la publicación del disco del artista, sino también su management. Son contratos que cubren todo, el marketing, toda la labor creativa de producción y que hacen que la compañía pueda recuperar parte de esa inversión, ya no solo de la venta musical, sino de otros aspectos de la carrera. Nos encontramos también con que hay menos managers, las grandes oficinas de managers de las que hablábamos en el 97 cierran, no queda casi ninguna, quedan una o dos en España, y nos encontramos con una palabra que en el 97 era impensable, que es streaming. El streaming hace que la música se deje de vender, básicamente. ¿Por qué? Porque la gente empieza... Digamos que el streaming es como una especie de piratería legal, la gente empieza a pagar una mensualidad
a cambio de escuchar música ilimitada. Es como pagar por la radio, algo parecido. El problema está en que, al igual que pasa con la radio, los artistas rara vez cobran una gran cantidad de dinero por sonar en estas plataformas. Para que os hagáis una idea de vuestra mensualidad de Spotify, Spotify solo liquida a discográficas o artistas el 9%. El resto se lo quedan ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, pues para sacar €1 tienes que sonar, pues creo que son unas 1000 tocadas en Spotify, básicamente. También tenemos en España el fenómeno del 21% de IVA cultural, que empezó en septiembre de 2012. Leyendo artículos, lo que se habla es que es un agravio comparativo, porque es el único país en Europa en el que sucede. Pero volviendo al tema de la piratería, que es interesante, porque la piratería sucede entre 1997 y 2017. En la actualidad, la música, tras haber pasado por este periodo terrible de la piratería, ha quedado muy denigrada, está bastante denostada, sobre todo en España. Estamos en una situación penosa, o sea, ya os digo que la reducción de beneficios en la industria ha sido de un 80%, hablando así en general. Según quien os diga, os dirá que ha sido superior el descenso, aunque en estos últimos años, estos 2 últimos años, ha habido un pequeño repunte precisamente por las ventas digitales y el streaming. Entonces nos encontramos con una situación, de nuevo, muy diferente, que puede ser una oportunidad porque es más fácil para cualquiera publicarse, entonces ahí surgen oportunidades y desde luego es más fácil que alguien consiga un éxito, pero eso no quiere decir que sea fácil conseguirlo. Llegamos al cuarto bloque, marketing. ¿Qué se encontraría un músico en 1997? Pues se encontraría con que los medios de difusión eran limitados, había televisión, había radio, marquesinas, prensa, pero todo estaba dominado por las multinacionales, por los grandes departamentos de prensa, de marketing, de las compañías o de las independientes, pero normalmente las grandes compañías, lo que por otro lado daba cierta sensación de importancia al público, o sea, porque el público sentía que de alguna manera lo que conseguía escuchar era algo seleccionado e interesante. Un artista, por otro lado, podía ser insoportable en aquella época y nadie se hubiese dado cuenta. Esto es algo interesante, o sea, porque cambia mucho el paradigma años después. Los pocos artistas que llevaban su marketing muy adelantado, que no se lo daban a las discográficas, solían ser artistas que no llegaban a ningún lado, te los encontrabas, o sea, era gente que te venía con su CD, impreso, tal, con carteles, que hacían conciertitos aquí y allá, pero normalmente no llegaban a ningún lado. De nuevo, se impone esa sensación de importancia y de selección. No todo el mundo era capaz de acceder a ese río en el que se movían todos los artistas que sí que tenían un acceso a las discográficas, a las ventas y a poder vivir de ello. También nos encontramos con grandes departamentos, como hablaba al principio, de marketing, gestionados desde las grandes compañías. Esto creaba una sinergia muy interesante. Esto hacía que, por ejemplo, pues, hubiesen programas muy interesantes, que hubiesen más medios especializados, pero también, de nuevo, pues, hacía que no todo el mundo pudiese tener acceso a ello, porque había cierto hermetismo. No era fácil meterse en ello. Hablamos a continuación del marketing en 2017. Lo que domina el momento actual es Internet y las redes sociales. Los artistas, por lo general, se sienten obligados, o se les obliga, a tener una presencia mediática brutal, a estar en varias redes sociales y compartir parte de su proceso creativo y mucha parte de su vida propia con sus fans. Es una manera de acercarse, los fans también lo requieren actualmente, requieren esa cercanía. Y no siempre es positivo, pero hay artistas que han conseguido llegar muy lejos manejando este tipo de situaciones. Es un tipo de marketing muy nuevo que no existía en 1997 y que actualmente ha redefinido por completo la industria musical. Nos encontramos, por ejemplo, con un caso contrario al del 97. Actualmente muchos artistas llegan a su primer contrato con una imagen muy depurada, con logos, con gráficos, con fotografías y materiales desde el minuto 1, que se han tenido que fabricar para construirse esa imagen social. Esto tiene que ver también con la necesidad actual de la satisfacción inmediata. La gente no tiene tanta paciencia hacia el desarrollo de una carrera como anteriormente. La gente quiere el aquí y el ahora, quiere la satisfacción inmediata de poder escuchar la mejor canción con el mejor vídeo, con el mejor look, y no entienden el proceso. El proceso es algo que no interesa. Entonces, también nos encontramos con otro efecto. Al estar al alcance de todos, todo el tema de redes sociales, de esa
fama en internet, nos encontramos con que mucha gente busca su oportunidad sin realmente tener talento. Esto satura el mercado y crea efectos como por ejemplo la apropiación o el entitlement, que son dos situaciones que se estudian mucho en el marketing actual. La apropiación es ese fenómeno según el cual una persona, siguiendo el ejemplo de los grandes proveedores de contenidos, coge la creación de otras personas y la convierte en material que vende desde su propia identidad y que le permite darse relevancia. Por ejemplo, pues un ejemplo de esto sería un DJ, aunque no todos, o sea, actualmente también esa profesión ha avanzado muchísimo y hay DJs que ofrecen un espectáculo interesantísimo y muy diferente al de hace 20 años, pero hay otros que simplemente, como dicen en Estados Unidos, pulsan botoncitos y levantan los brazos en el aire. Y también, por ejemplo, tenemos los youtubers, los famosos youtubers. Hay youtubers cuya fama se fundamenta en la reutilización de ideas de otros o en la reutilización de materiales y de creaciones de otros. En general, hay una sensación de que todo el mundo puede ser artista. Se confunde ser artista con tener talento. Se confunde tener talento con ser famoso. O sea, muchas veces yo pregunto, ¿qué quieres? ¿Ser artista o ser famoso? Porque son dos cosas muy diferentes. Ser famoso es que te conozca mucha gente y que dé un poco igual por qué. Ser artista es crear arte. Hay una gran diferencia. Entonces, hoy en día el marketing que se trabaja en la industria musical es un marketing mucho más complejo, que necesita bastante estudio. Es una pena que pese a haber todas estas oportunidades, toda esta gente que empieza no se prepare mejor en el marketing porque toda esta situación de sobreexposición genera mucha frustración que no se sabe gestionar, porque, como explico en otros vídeos del canal, no es lo mismo cantar bien que tener talento, no es lo mismo, como decíamos hace un momento, ser artista que ser famoso. Son diferentes caminos. Y es muy fácil encontrarse con la frustración y con la infelicidad, cuando la música debe ser algo que nos haga felices y con lo que repartamos felicidad. Para finalizar, con respecto al marketing en España, pocos medios de difusión permanecen, cierran canales, hace nada ha cerrado otro canal de televisión musical, y los que sobreviven lo hacen por grandes tratos de exclusividad con grandes compañías, lo que hace casi imposible, de nuevo, es curioso porque conectamos con el momento de 1997, el acceso a músicos realmente independientes, de todos los estilos, a las grandes compañías de difusión. Les es casi imposible acceder a ellas porque el tiempo de estas compañías está copado por los artistas que pertenecen a multinacionales. Entonces, bueno, hemos hablado de estos 4 bloques. Ha sido muy difícil resumir, sé que se han quedado muchas cosas ahí, pero creo que os podéis hacer una idea. Son 2 etapas muy diferentes y ahora quiero ampliar esto a otros 2 momentos muy interesantes en la industria musical española, que es el 1987 y 1977. Y para eso he entrevistado a alguien muy especial. Vamos allá. Hola de nuevo, como os he dicho, vamos a hablar con José Manuel Martín de la Plaza, que fue ejecutivo en varias discográficas ¿Desde qué año, José Manuel? 1973 a 2005. Pues como veis tiene un conocimiento bastante más extenso que el mío de la industria. Entonces, tú en el 97 cuando nos conocimos estabas en EMI, si no me equivoco eras director de marketing estratégico. Me gustaría que nos contases cuál es una impresión general de la industria en el año 97 en España. Yo creo que hay 2 épocas que marcaron en cuanto a ventas y fuerza en España. Una fue a principios de los años 80, fue el primer boom, cuando realmente las multinacionales ya estaban prácticamente establecidas en España y funcionaron. Y la otra fue precisamente a mitad de los años 90. A mitad de los años 90 para mí fue la segunda época, para mí, ¿no? Los datos históricos de la industria del disco fueron así, ¿no? Entre 1994 y 1999 es probablemente la época que más discos han vendido en la historia de la música, no solamente aquí, sino prácticamente en todo el mundo. O sea, era un momento en el que las compañías apostaban, por eso se vendían muchísimos discos, estaban en auge, entonces las compañías apostaban por fichar, quitarse unos a otros los artistas más importantes, invertían mucho en promoción, mucho en grabaciones, buenas producciones. Una pregunta, ¿cuánto se tardaba más o menos en producir un álbum original en el año 97? Pues mira, por ejemplo, un álbum de un artista importante
Manuel García, ella misma sola, Alejandro Sanz, artistas de Caribe, Lucas Sanz y tal, podían estar un mes, 2 meses, 3 meses, incluso 5 meses grabando un disco, que a lo mejor la producción estaba entre 20 y 30 millones de pesetas en aquel momento. Que después había que luego rentabilizar, porque como poco ibas a vender 400.000 o 500.000. Ya. ¿Cuál es tu percepción también de la industria en este momento? En este momento es que la producción es barata, es rápida. A lo mejor grabar 2 temas y meterlos en streaming de un grupo, de un artista o alguien desconocido, lo empiezas a meter en YouTube, lo empiezas a meter en todos los sitios, y eso, un par de canciones que has grabado en un día y que el coste realmente de producción ha sido muy barato. Entonces, evidentemente, es fácil porque intentas lanzarlos, funciona estupendo, si no funciona lo archivas y pasas a otro. Antes no, es una producción, por muy pequeña que fuera, era impensable que no te gastaras 2, 3, 4, 5 millones de pesetas en una producción normal, un artista nuevo que no sabía si iba a funcionar o no. Pero se le daba la oportunidad a muchos artistas en el 97, desde una discográfica grande como estabas tú, de toda la gente que se presentaba, que mandaba cosas, se daba realmente la oportunidad, se creaba mercado en aquel momento, se creaban nuevos artistas o se explotaban los antiguos. Se recibían maquetas constantemente de nuevos cantantes, de cantautores, de grupos, de todo tipo, evidentemente. Los directores artísticos, como de NEMI, teníamos 3, uno en cada división, y no paraban de recibir maquetas de todo tipo, y buenas y malas. Después estábamos un comité de ejecutivos, digamos, que lo escuchaban y se elegía, vamos a probar con este sí, con este no. La verdad es que no mucho, porque realmente nosotros, por ejemplo, teníamos la obligación de que teníamos que crear un artista local con un éxito más o menos regular, uno por año. Era lo que nos exigían de Inglaterra. Muy bien. Te hablo de los años 90. O sea, te exigían que tenías que crear al menos un artista con un éxito más o menos mediano, regular, de entrada por año. Entonces, digamos que lo que se echaba la carne al asador era con lo de siempre. Claro. Se esperaba que cada 2 o 3 años el disco nuevo de Lucas Sanz, el disco nuevo de su proyecto de Héroes del Silencio, de artistas que sabías que te iban a salvar el presupuesto prácticamente del año. Entonces, digamos que no se hacía, para ser sinceros, no se hacía demasiado caso a los artistas noveles. Entonces, ahora vamos a retrotraernos. ¿Dónde estabas tú en el 87? ¿En qué estabas trabajando? Empecé la relación con Planeta, llevando el apartado de música, pero vamos, era lo bonito, mezclar libros con música, discos con... ¿Y cuál es tu percepción de aquel momento? ¿Había más talento nuevo? Porque también el 87 coincide con la madurez de la llamada movida en Madrid y tal. O sea, realmente había una afluencia de mayores... O sea, era más fácil hacer camino, iniciarse en la música en ese momento, en el 87. Sí. A finales de los 70 y durante los años 80 nacieron muchísimos más artistas en España, pero vamos, yo creo que es la época donde más artistas surgieron, porque las compañías, pues bueno, MTA se estableció más o menos en esa época, en los 80, la Warner también se estableció en los 80 en España. Entonces, claro, ahí seguramente a lo mejor si no hubiese sido porque MCA se estableció y quería un artista local, a lo mejor Rosana a lo mejor no habría aparecido, de no haber llegado al momento de mandar una maqueta con una canción a MCA y dijeron, esto es original, esto puede ser interesante, vamos a apostar por ello. A lo mejor no se montó la MCA en aquel momento y Pavos o Emi o la que había, o por Irán y tal, de las miles de maquetas, a lo mejor la de Rosana se hubiese perdido, ¿entiendes? Yeah. Realmente yo creo que tuvo mucha significación el que en aquellos años las 2 fuertes que faltaban por instalarse en España, MCA o Universal, y la Warner se establecieran, porque evidentemente pues empezaron a fichar artistas desconocidos, pues como Rosana por parte de MCA, o la Warner, por ejemplo, a los de La Unión y otros artistas que tuvieron mucho éxito también, ¿no? Y viajemos un poquito más atrás. 77 en España. ¿Cómo es? ¿En qué estabas trabajando en el 77? En el 77 yo estaba en Benejariola,
Barcelona. ¿Y qué tal era la situación en aquel momento? ¿Cómo era? En aquel momento fue el boom, porque fue a principios de los 70, fue cuando en España realmente se empezaron a vender discos. En el año 77 ya prácticamente se empezaron a vender por primera vez en la historia de España más LPs que singles. O sea, fue un cambio bastante notable. Y una pregunta, ¿hay diferencia? ¿Cuánto tiempo se tardaba en grabar un álbum en el 77? ¿Se daban más oportunidades a los nuevos artistas? En aquel momento, si te gustaba un artista, querías luchar con él, querías implantar y tal, invertías dinero en eso, mínimo un álbum bien grabado, entonces de 10 canciones, normal, de 3 minutos, 5 o 4 minutos, como mínimo eran 15 días lo que se estaba en un estudio, y en un estudio que encima contratabas guitarras solistas de grupos que podían ser Obús o podía ser otro cualquiera, o la Orquesta Mondragón. O sea, la base rítmica era gente de estudio que pertenecían a otros grupos conocidos, y el resto, casi todo eran profesores de la Orquesta Nacional de España, y se grababa con una orquesta de 30 y tanto, 40 músicos. Bueno, como veis es todo un mundo, o sea, han habido muchos cambios. Para finalizar esta pequeña entrevista, José Manuel está terminando un libro, ahora mismo está preparando su edición, y me gustaría que os hablase un poco de él porque será interesantísimo. Será un libro, ya me tengo pedida la primera copia. Pues ese es mi 5º libro, y lo que he decidido ha sido contar un poco precisamente eso. Del año 73 al 2005, lo que yo viví, es un poco la historia de cómo ha sido el mundo discográfico, las emisoras de radio, las televisiones, qué papel jugaba todo, que todo iba encadenado, evidentemente, ¿no? Va en orden cronológico, pero en lugar de hacerlo por años o algo así, lo que hago es que cada capítulo empiezo con una anécdota que nadie sabe, evidentemente, y a partir de ahí empiezo a hilar con otros artistas, con discos, con emisoras de radio, los artistas que surgieron nuevos, los que fallaron, los que eran insoportables. Creo que es bastante ameno y divertido por eso, porque hay muchas anécdotas, pues con Pink Floyd, con los Rolling Stones, con Duran Duran, con Sina Easton, con Paul McCartney, con Tina Turner, con Maritrini, con Diana, otra cosa de Mondragón, con muchísima gente, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Se llama Está Reunido. Pues nada, ya sabéis, cuando salga, a por él. Oye, muchísimas gracias por decidirnos un momentín, y vamos hablando. Bueno, pues este ha sido el vídeo en el que os he intentado describir cómo era la situación para el músico en 1997 comparada con la actual, con 2017. Espero que os sirva. Esto es un resumen de la industria musical española, de la situación en España y desde mi experiencia y mi conocimiento, que no lo es todo. Entonces, sé que otros tendrán otras experiencias, estaría bien que las compartieseis con nosotros. Tenéis la sección de comentarios para ello, como veréis siempre está muy viva, respondo a todo el mundo. No olvidéis suscribiros al canal, darle un like al vídeo, compartirlo. No os lo bajéis, miradlo muchas veces, que así podremos seguir haciendo muchos más. Si queréis seguir mi trabajo, mi música la podéis encontrar en iTunes, en Spotify, en Beatport, en muchos lugares. Y además he escrito una novela, se llama Ayer y está en Amazon. Es una novela de misterio. No tiene que ver con la música, pero seguro que os hará pasar un buen rato. Así que si os gusta, compraosla, descargadla allí y ya me contáis qué os parece, ¿vale? Venga, hasta pronto.